Alguien dijo alguna vez que inteligente es la persona que aprende de sus propios errores, pero sabio o sabia es la persona que aprende de los errores de los demás. En la Biblia tenemos 66 libros, de los cuales 21 de ellos son históricos. De manera interesante, en el libro de los Salmos también encontramos salmos históricos que tienen un objetivo único: es mostrarnos el poder, la grandeza, la gloria, la fidelidad de Dios, pero también la debilidad del ser humano y cómo muchas veces tiende a apartarse del único que merece la fidelidad, que es Dios. Gracias al estudio de esta semana nosotros podemos notar cómo es que los salmos también nos muestran una historia y qué lecciones podemos aprender a través de ellas a fin de no cometer los mismos errores que cometieron el pueblo de Israel, tanto en el Éxodo, en el peregrinaje y también, por supuesto, en la época de los reyes. Que el Señor pueda bendecirnos en este estudio de la lección número 10, titulado Lecciones del pasado. ¿Qué podemos aprender de la historia a través del libro de los Salmos? Bienvenido seas tú de esta manera al estudio de la Biblia, la palabra de Dios. El Salmo 78, versos 3 y 4 nos dicen lo siguiente: las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Alguien dijo también que el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. ¿Cuán importante es notar los salmos históricos en este estudio? De manera interesante hemos notado algunos salmos que nos hablan de la historia de la salvación. En realidad toda la Biblia es la historia de la salvación. Sin embargo, en esta semana hemos reflexionado y estudiado en algunos salmos que sin lugar a dudas serán de mucha bendición. De esta manera quiero dar la bienvenida también para ese estudio al pastor Samuel Andrade, nuestro amigo. Bienvenido, pastor, en esta jornada de estudio de la Biblia. Muchas gracias, pastor. Siempre es una alegría poder compartir con nuestros hermanos y poder estudiar juntos estas verdades de la palabra de Dios. También nos sentimos felices de estar acompañados de nuestro amigo, el pastor Arland Rivera. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor Heisen. Estamos felices de poder aquí compartir la palabra de Dios juntos con nuestros hermanos que se conectan también en este momento a todas las redes sociales de la Iglesia Adventista. Queremos agradecerte desde ya por haberte conectado en esta lección número 10, titulado Lecciones del pasado. ¿Hay historia en el libro de los Salmos? ¿Qué objetivos tienen para nosotros los lectores? Este estudio definitivamente será de mucha bendición. De esta manera y sin más, queremos empezar el estudio de la Biblia orando, pidiendo la dirección de Dios. Pastor Samuel. Muy bien, quiero pedirte que ahí te concentres, tomes tu Biblia, tu lección y juntos podamos pedir la dirección de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, al abrir tu palabra, al poder conocer, Señor, estas verdades, estos principios, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, que pueda iluminar, Señor, esta lectura, este estudio, y podamos aprender, Señor, cosas prácticas, principios que rijan nuestra vida. Pedimos tu compañía y dirección, y te pedimos que nuestro corazón pueda estar dispuesto para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera y sin más, empecemos
con el estudio de la Biblia a través del Explora. Para el estudio de esta semana vamos a concentrarnos solamente en 3 puntos importantes. Vamos a estudiar toda la lección definitivamente, pero vamos a concentrarnos en 3 ideas principales que serán de mucha bendición en el momento de enseñar a nuestros alumnos. La primera parte queremos ver qué son los salmos históricos, ¿no? Los salmos históricos. En segundo lugar veremos cuáles son los objetivos de estos salmos históricos. Y finalmente veremos cómo se presenta Dios en estos salmos históricos. Definitivamente, una vez más, queremos recalcar que no vamos a estudiar apenas la lección, que fue una lección muy interesante, muy buena, muy sistemática, pero vamos a estudiar en primer lugar la Biblia, la palabra de Dios. Por eso queremos que tú puedas suscribirte a la lección, teniendo en cuenta que no se trata de otro estudio diferente de la Biblia, sino como un estudio complementario de la palabra de Dios. Pastor Samuel, existen 66 libros en la Biblia, ya lo dijimos en la introducción, y 21 de ellas son de estilo histórico, ¿no? Cuentan relatos, historias. De manera interesante también el libro de los Salmos presenta historia. ¿Cómo se presenta esto en la palabra de Dios? Pastor, es interesante que nosotros fuimos creados para recordar. Nuestro cerebro tiene la capacidad, tiene una memoria corta o a largo plazo, ¿no? Alguien que pierde la memoria, es interesante, perdería identidad, ¿no? Incluso me acuerdo de una película que hablaban de una pareja que una de las chicas perdía la memoria, se olvidó lo que pasó ayer, y era interesante porque ya no sabía quién era, dónde Buena estaba, película. dónde. Y sí, ¿no? Sí, creo que me acuerdo. Y eso me hace pensar, pastor, qué importante es que Dios nos creó con la capacidad de recordar. Y Dios también permitió que nosotros conozcamos algunas cosas que, por ejemplo, nosotros recordamos lo que hemos vivido. Yo recuerdo un poco mi infancia, algunas imágenes, pero no recuerdo lo que no he vivido. Y gracias a los libros de historia podemos saber qué pasó en el Perú. Y gracias, yo no estuve en Egipto, pastor. No estuve en el desierto, no estuve en el Mar Rojo, pero gracias a la historia que ha quedado plasmada, y especialmente en estos salmos, de una forma para que el pueblo pueda recordar cantando, ¿no? Es la mejor clase de historia que Dios ha permitido que llegue a nuestras manos, pastor. Saber cómo Dios, porque es la historia de Dios y el pueblo, Dios y el mundo, cómo Dios plasmó. Por eso tenemos estos hermosos salmos, ¿no? 78, 105, los que hemos estudiado esta semana, pastor. Es el plan de Dios. Nos creó con la capacidad de recordar y nos dio todas las herramientas para recordar y conocer lo que pasó donde no estuvimos, pastor. Interesante que uno debe recordar, estamos estudiando el libro de los Salmos, y debe recordar que en realidad los Salmos son canciones, ¿no? Y quién en algún momento no ha escuchado una canción, un himno, que nos evoca al desierto, al éxodo, al poder de Dios, o a la historia misma, ¿no? Porque es una expresión literaria o poética también, ¿no? Entonces, cuando cantamos el himno nacional acá en Perú, ¿no? Somos libres, recordamos nuestra independencia, ¿no? Claro, parte también. De la historia, ¿no? Hasta Jacob recordamos. Sí. Y justamente el Salmo 78 y el versículo 7 dice: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Mira qué interesante, ¿no? Ahí el versículo claramente nos dice el objetivo principal. ¿Por qué los salmos históricos? Como ya lo dijo el pastor Andrade, ¿no? El ser humano se olvida, es frágil, la mente es frágil. Sí. Estamos corriendo por aquí, por allá y nos olvidamos. Pero la Biblia dice, a fin de que no olvidemos las obras de Dios. En la Biblia, desde el libro de Génesis, nosotros vamos a encontrar las maravillosas obras de Dios en Éxodo, cómo Dios liberó a su pueblo. Y por eso es justamente los salmos históricos. En realidad, todo el libro de la Biblia, utilizando las palabras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la historia de la salvación. Así es. Cómo un Dios de amor va conduciendo a su pueblo, a sus hijos, de manera segura, de manera extraordinaria,
hacia un destino final. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, debemos tener eso en cuenta, que la Biblia es un libro de historia, sí, no es apenas un libro de superación personal, de autoayuda, de filosofía, de salud. No, la Biblia cuenta la historia de la salvación, cómo ese Dios de amor, como decía allí ese llavero que me presentaba hace un momento, cómo ese Dios de amor murió, ¿cómo más era? Como vino, murió, resucitó, se fue y volverá. Pues, ¿no? Y eso es lo que encontramos en la Biblia. Entonces, en esta semana, ya pasando al segundo objetivo, al segundo punto de este Explora, queremos ver cuáles son los objetivos de estos salmos históricos aquí en lo que hemos estudiado durante esta semana. Por ejemplo, Pastor Arland, el Salmo 105, ¿no? ¿Con qué objetivo el Salmo 105 fue escrito y cuál es la lección para nosotros? El Salmo 105, y especialmente me gustaría compartir con todos ustedes el versículo 7, dice, los dirigió por camino derecho para que llegaran a ciudad habitable. En el Salmo 105, Pastor Heisen, se resalta justamente la promesa de Dios con su pueblo, la entrada a Canaán. Nosotros sabemos que el pueblo sufrió para poder llegar a Canaán. Sufrió no porque Dios no estuviera con su pueblo. Dios siempre estuvo con su pueblo. Dios hizo un pacto con su pueblo. Pero lamentablemente la gente siempre tenía la tendencia a olvidarse de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Por eso el Salmo 105 tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no es cierto? Y ese pacto también lo ha hecho con nosotros en estos tiempos. Ahora, de manera interesante, uno de los objetivos de la historia en los salmos, o los salmos históricos, tiene que ver con que por esa obra nosotros debemos alabar. Recordemos que los salmos son cánticos, ¿no? Así es. Entonces, este salmo histórico nos hace un llamado a alabar a Dios, a cantar, a glorificar su nombre, porque Él fue fiel, Pastor Arland. Así es, Dios fue fiel a su pacto. Dios quiso justamente que su pueblo entrara, ¿no es cierto?, y tomara posesión de lo que Él había prometido. Pero en ese caminar muchas veces el pueblo se olvidó de que Dios estaba con ellos. Es interesante que la literatura mundial o de todas las culturas, normalmente, Pastor Samuel y Pastor Arland, tienden a presentar las victorias, ¿no? Las cosas positivas, ¿no? Y a veces los logros, ¿no? Y las victorias, las bendiciones, pero normalmente, eso es histórico, eso es arqueológico, eso es científico, normalmente no cuentan o ocultan sus derrotas. Pero es interesante que la Biblia se diferencia de esa literatura porque es una literatura que nos muestra la fidelidad de Dios, pero en contraste nos muestra que el pueblo de Dios falló, cometió errores. Entonces, este es un llamado también a entender la Biblia como un libro real, ¿no? Como un libro histórico que te cuenta no solamente lo bueno, sino también lo triste, lo lamentable. Y que en realidad, queridos amigos, es parte de nuestra naturaleza. ¿Cuántos de nosotros no solamente tenemos victorias en la vida? Quizás en esta ocasión hay alguien que está escuchando este video, está viendo este video, y sí, la semana pasada te fue súper bien. La semana pasada estuviste en lo más alto del éxito, te fue muy bien en las cosas, inclusive en tu vida espiritual estuviste fuerte con Dios, pero quién sabe que en estos últimos días la has pasado mal, una mala decisión, una distracción y hoy te sientes mal. Esa es lo que nos presenta también el Salmo. Pastor, resaltando ahí un poco el propósito de esos salmos. Hay algunos salmos que incluso nos dan de manera específica cuál es el propósito de ellos. Por ejemplo, en Salmo 78, 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza, que no se olviden de las obras que Él hizo y que guarden los mandamientos. Entonces encontramos interesante, ¿no? Confiar, recordar
y obedecer. Correcto. Cuando vamos al Salmo 105, en el verso 45, dice, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen las leyes. Citando el ejemplo de José, de Israel, de Moisés y Aarón, enseñan cómo Dios bendijo la obediencia, ¿no? Ahí vemos a José, cómo a lo largo de la historia también, qué maldiciones, qué errores produjeron consecuencias también terribles. Ahora, cuando uno ve que si uno obedece, uno va bien, uno respeta, le va bien, entonces uno dice, muy bien, este es el camino que yo quiero, ¿no? Dice, pero cuando se desobedece, cuando se aleja de Dios, se deja de guardar la ley, pasa esto, entonces esto es lo que yo no quiero. Ahora, es interesante, pastor, como usted dijo al comienzo, ¿no? Aprender de los errores ajenos, ¿no? Y tenemos cuántos años de historia, pastor, y cuántos años de lecciones para que nosotros no dudemos del plan de Dios, ¿no? En esa misma dirección, el segundo punto de esta segunda parte de la lección, es importante recordar otro de los propósitos de los salmos históricos y tiene que ver con el Salmo 106, donde se destaca que uno de los propósitos tiene que ser el arrepentimiento. Pastor Arlan. Así es, y justamente en el Salmo 106 y el versículo 13, Pastor Heisen, dice la palabra de Dios, bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Si tan solo el pueblo de Dios hubiese escuchado la voz de Dios en ese largo peregrinaje, ¿verdad?, que tuvieron por el desierto, ellos no pudieron contemplar lo grande que Dios, las grandes proezas que Dios estaba haciendo con su pueblo en dirigirlos hacia la Canaán que Dios le había prometido. Ellos olvidaron los consejos de Dios, ellos olvidaron de hacer la voluntad de Dios. Y por eso justamente este Salmo 106 nos hace recordar una vez más que si nosotros olvidamos los consejos de Dios, siempre todo eso va a acarrear terribles consecuencias. Terribles consecuencias. Los pecados de los padres, ¿no es cierto?, trajeron terribles consecuencias para las generaciones venideras del pueblo de Israel. Nosotros sabemos en historia. Claro, todo lo que en realidad decidieron malos padres, tanto en el éxodo, en el peregrinaje, en la misma época de los jueces o de los reyes, eso llevó a desencadenar que finalmente tanto Israel, el reino del norte, con los asirios, y el reino del sur, Judá o Jerusalén, con Babilonia, terminaron en exilio, terminaron de manera mala. Entonces el salmista, el propósito de los salmos, el propósito de estos salmos históricos tiene que ver con que cuando yo leo estos salmos, cuando veo cómo se comportó el pueblo de Israel, también puede verme a mí, ¿no? Y que si yo no cambio de actitud, si yo sigo transitando por los mismos caminos que ellos transitaron, que el pueblo de Israel transitó, voy a terminar también en el exilio, voy a terminar mal. Entonces, uno de los objetivos o de los propósitos de los salmos históricos es motivarnos a hacer un cambio, a arrepentirnos, Pastor Samuel. Pastor, es interesante que cuando nosotros vemos, por ejemplo, las malas decisiones que nosotros tenemos o los errores, normalmente se toman o van por vamos a llamar así, por dos formas. O puedo cometer errores por desconocimiento, es decir, que no sabía, o por negligencia, es decir, sabiendo, no lo hice. Y es interesante porque nadie puede decir, yo cometí eso porque no sabía que era pecado, o no sabía que de alejarse de Dios traía maldad. Incluso, pastor, el Salmo 106 es interesante, que dice la rebeldía de Israel. Cuando estudiaba un poquito esta palabra rebeldía, entendí que el antónimo de obediencia no es desobediencia, es en realidad rebeldía, hablando bíblicamente, porque es ir en contra, hacer todo lo que Dios me dijo que no quiere. Exacto. Y ahí el Salmo 106 habla, ¿no? Dice, pecamos, desobedecimos, olvidamos, sentimos envidia, murmuramos. Todos los verbos que se usan en el 106 son directos, claros. Dice el 39, ¿no? Se contaminaron, se prostituyeron. Y al final de esa conclusión, ¿no? Muchas veces los liberó, mas ellos se rebelaron. Es interesante que la actitud del pueblo de Israel, ¿no?, en toda su historia, fue funesta, ¿no? Fue terrible. Y el ser humano a veces tiende a compararse y a compararse erróneamente para sentirse mejor. ¿Cuántos no hemos escuchado alguna vez decir a alguien así, ¿no?
pero en realidad nosotros no somos tan malos como los israelitas, ¿no? O en realidad yo no soy tan pecador como David o como fulano, como algún personaje bíblico. Pero el propósito de la historia no es que yo me compare con ellos, sino que yo no cometa los mismos errores, ¿no? Entonces, hay la tendencia también, Pastor Arland, de querer juzgar a ellos, ¿no? Juzgarlos fueron muy malos, porque cuando yo leo, por ejemplo, el Salmo 80, cuando cuenta allí cómo la parábola de la viña, ¿no?, del Señor, cómo es que Dios planta una viña, ¿no? Hace un trasplante, ¿no?, de un lugar a otro, y tiene el objetivo de que esa plantita crezca bonita, ¿no?, crezca linda, porque lo riega, lo cuida, hace toda una parábola muy interesante, pero finalmente esta viña se convierte en una viña mala, ¿no? En vez de producir uvas buenas, produce uvillas, ¿no? Uvas silvestres. No sé si alguna vez han comido esos tipos de uvas que son ácidas, no son deliciosas, ¿no? Alguna vez parecía tan bonito, ¿no? Y cuando uno la come, la bota al toque, ¿no? Porque es muy mala. Pastor, usted vive o vivió en Ica, ¿no? Usted es de Ica, pues cuéntanos cómo podemos entender esta parábola un poco más. Bueno, sin duda alguna, Pastor Heisen, apreciados amigos, cuando hablamos acerca de la parábola de la viña del Señor, encontramos allí el tierno cuidado, ¿no es cierto?, de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, esta parábola menciona que era propiedad de Dios. Claro. Y como era propiedad de Dios, tenía un cuidado especial por Dios. Un cuidado especial, lo cuidaba, lo protegía. Y eso es lo que nosotros vemos en la historia de Israel. Pero después que ellos desobedecieron a ese cuidador, que es nuestro Dios, empezaron entonces a verse como un pueblo sin sabor, sin sentido, sin dirección. Y justamente eso es lo que hace cuando nosotros nos separamos de la voluntad de Dios. Nos convertimos en esas uvas ácidas, ¿verdad? Sin sabor, sin sentido. Recordemos que, por ejemplo, el pueblo de Dios tenía que ser bendición para otras naciones. Y era un pueblo que había sido escogido por Dios. Pero cuando ellos se apartaron de la voluntad de Dios, empezaron a perder el sentido de su propia vida. Ahora, entonces uno de los propósitos es que nosotros busquemos la restauración, porque eso es lo que finalmente dice ese salmo, ¿no? Que ese salmo no se quedó así en uvas ácidas, silvestres, malas, un campo de maldad, sino que busca, ¿no? El salmista busca restauración, dice, restáuranos, Señor, es decir, haznos volver a nuestro estado ideal, ¿no?, que deberíamos estar. Y justamente eso dice en el versículo 7, ¿no? Dice, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Una alusión a la bendición sacerdotal del número 6, ¿no? Así es. Entonces, notamos claramente que cuando encontramos los salmos históricos, tienen el objetivo de llevarnos al arrepentimiento, ¿no? A volver. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos estado como el pueblo de Israel? A veces nos sentimos superiores porque, como decía el pastor Andrade, tendemos a compararnos y a sentirnos un poco mejor moralmente, pero no, nosotros, a diferencia de ellos, no sabemos más, nosotros hoy sabemos más, hemos leído, vemos cómo termina la película. Exacto. Ellos no, ellos fueron los agentes primarios y definitivamente nosotros, si estamos andando mal, si estamos caminando por sendas oscuras o tenebrosas, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de retornar a los brazos poderosos de Dios, porque ese es el propósito de la historia y de los salmos. Y para cerrar, Pastor Samuel, si tienes algún comentario más. Sí, Pastor, justo el aspecto de Dios inmutable, ¿no? Porque cuando nosotros vemos la historia, vemos la unión de dos escenarios, el escenario divino y el escenario humano, ¿no? Dios, los ángeles, el Espíritu Santo actuando, y aquí es el hombre, ¿no?, con todo. Y es interesante cómo interactúa ello. Ahora vemos algo especial, una característica. En el escenario divino, Dios es inmutable, no cambia, siempre ama, perdona, busca darnos la gracia.
En el escenario humano vemos altibajos, ¿no? A veces el pueblo de Dios bien, obedeciendo, a veces rebelde, alejado, ¿no? Y ahí vemos, hicieron un mismo pacto, el mismo pacto. Dios se mantuvo fiel a pesar de todo. Y el hombre, a veces bien, a veces mal. Pastor, eso me llamó la atención. Yo como padre siempre pienso en mi hijo, ¿no? Este salmo que hemos leído también me hizo recordar Isaías 5, ¿no? Pero me pongo a pensar, ¿qué sería si tú, que eres un padre, le das todo a tu hijo, ¿no? Lo plantas, como dice la palabra, mejor viña, mejor educación, que no le falte nada, ¿no? Alimento, profesores, lo llevas a taller de fútbol, todo, esperando que sea lo mejor, que salga la mejor uva. Y de pronto te das cuenta que no te sale la mejor uva. Te sale un hijo rebelde que empieza con drogas y que empieza a estar con compañías malas, deshonestas, y de pronto tú te enteras que está en la cárcel. ¿Y tú cómo te sentirías? ¿No? Has dado todo, está en la iglesia, en el Club Conquistadores, Aventureros, todo, para que sea lo mejor, y de pronto dices, ¿qué pasó, hijo, no? Pero ahora viene, ¿no? Y tu hijo, después de salir de la cárcel, de estar tal vez 1 año, 2 años, te dice, padre, quiero ser restaurado. O sea, yo me pongo en el lugar de Dios, no porque querer ser Dios, sino en el lugar como padre, pues, viendo a través de la historia todo lo que hizo, ¿no? Y Dios siempre se mantuvo con ese amor dispuesto, ¿no? Amén. Ahora, en esa misma dirección, ya para cerrar la tercera parte de nuestro Explora, recuerden, la primera parte vimos los salmos históricos, en segundo lugar vimos los objetivos, los propósitos de los salmos históricos, que tiene que ver con alabanza, tiene que ver con reconocer, con andar en la presencia de Dios y también, por supuesto, de arrepentirnos. Pero en esa tercera parte, y para cerrar ya, tenemos que reconocer que en esta historia, en la historia, hay un ser supremo que está al control y que pareciera que a veces no está. Sin embargo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos notar con claridad cómo ese Dios es soberano y está al control, ¿verdad? Y es inmutable, no cambia, ¿no? Su amor no es condicional, su amor es eterno. Así es. Pastor, el Salmo 135, Pastor Arlan, el Salmo 135 nos habla sobre la supremacía del Señor en la historia. Así es. Y el Salmo 135 llama justamente la atención al pueblo de Dios para adorarlo, para alabar su nombre por todas las proezas. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Una vez más nos recuerda, ¿no?, que nosotros somos propiedad de Dios. Y cuando nosotros entendemos que somos propiedad de Dios, le pertenecemos a Él, siempre vamos a tener en cuenta que Dios va a cuidar de nosotros. El problema es que nosotros nos olvidamos de que Dios tiene el control de nuestras vidas, vienen dificultades y empezamos a solucionarlo de una manera incorrecta, nos empezamos a olvidar de Dios, empezamos a olvidar de los milagros, de todas las cosas grandes y maravillosas que Dios hizo con nosotros. Y eso justamente es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Cada vez que Dios los liberaba, ellos adoraban, pero después de un tiempo se olvidaban. Y esa es la actitud lamentable del ser humano. Solamente alaba a Dios cuando las cosas van bien. Y este Salmo, justamente 135, nos hace recordar que tenemos que alabar a Dios en todo momento de nuestras vidas. Pastor Samuel, ¿cómo podríamos entender quizás un poco más el Dios soberano en toda la historia? Interesante que justo este Salmo también reconoce, verso 5, yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Cuando nosotros vemos la cultura donde se desarrollaba la Biblia, ¿no?, y el antiguo cercano oriente, ¿no?, entendemos que aquí estaba la humanidad, pero para otras culturas habían otros dioses. Tenían como territorios, ¿no? Exacto, ¿no? Habían y dioses para todo, ¿no? Pero interesante que por encima de esos dioses estaba Dios. Dios como soberano de todo. Y lo mostró. Por eso era necesario. Por ejemplo, cuando venía un joven, ¿no?, y supongamos que estaba en Babilonia, ¿no?, en el exilio, ¿no?, y veía sus dioses y decía, ellos sí tienen sus dioses poderosos. O recordaba, iba a Egipto, ¿no?, y veía, ¿no?, esos dioses. Pero de pronto recordaba, pero Dios demostró que tenía más poder de esos dioses. Egipto. Dios abrió el Mar Rojo. Entonces empezó, viendo la historia, a darse cuenta que Dios ha dejado todas las evidencias para mostrarnos que Él tiene poder sobre todo. Es interesante que lo que dice el pastor Samuel, bueno, lo que también la lección
el comentario hacen destaque, tiene que ver con el Dios supremo en todo tiempo y lugar. Normalmente, o en las culturas del antiguo cercano oriente, los dioses tenían una especie de territorio, ¿no? Hasta aquí estaba el Dios, y incluso cuando nosotros leemos la historia de Jonás, los comentaristas hacen referencia en que muy probablemente él se escapa hacia el mar porque había la creencia de que en el mar ya, o en el océano, ya no había dominio de dioses, sino que estaban otros tipos de dioses malos, etcétera, etcétera. Entonces, él como que se escapa, y de manera interesante cuando uno lee pues la Biblia y puede entender que Dios está en todo lugar. Entonces, de esta forma también muchas veces nosotros tendemos a olvidarnos que Dios está al control de todo, en todo tiempo y lugar. No importa dónde estemos nosotros, no importa las circunstancias, tú puedes tener la seguridad de que Dios está presto a ayudarte, puede ayudarte, no solamente quiere, sino que puede ayudarte, y esto es un motivo de alegría. Entonces, el propósito de un salmo histórico también tiene que ver con reconocer que Dios está al control de toda la historia. Por lo tanto, no tienes que temer. Amén. ¿No? Pastor Arlan. Y justamente, Pastor Heisen, Pastor Andrade, aquí hay dos cosas que tenemos que resaltar también en esta lección de lo que estamos mencionando. Cuando hablamos acerca de que este salmo nos invita a alabar a Dios, es alabarlo en el reconocimiento de que Dios es el creador y también es el Salvador. Amén. Creador y Salvador. Cuando nosotros entendemos de que Dios nos creó, entonces ningún Dios pagano debería estar por encima de Él, ¿correcto? Y hay que tener mucho cuidado, porque nosotros, cuando nos olvidamos acerca de que Dios es mi creador y no coloco la soberanía de Dios en mi vida, podemos estar cometiendo graves errores como el pueblo de Israel, de desviar nuestra adoración al único Dios verdadero. Finalmente, Elena de White diría en el libro, en Notas Biográficas, página 193, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. De esta manera queremos responder a dos preguntas de aplicación. Pastor Arlan, ¿cuántas o cuáles son las bendiciones de recordar la fiel conducción de Dios a través de la historia de la Biblia? Bueno, Pastor, sin duda alguna las bendiciones de recordar la fiel conducción de Dios es no cometer los errores que nosotros hemos visto ante un pueblo que tuvo todo, la protección de Dios, tuvo las bendiciones de Dios, pero lamentablemente no lo supieron aprovechar. Creo que tenemos que ahora aprender de los errores de ellos para poder hacer las cosas correctas y de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bueno, Pastor. Pastor Arlan, ¿cómo nos animan los salmos a reconocer el cuidado providencial de Dios en nuestras vidas? Pastor, es interesante que cuando nosotros vemos los salmos históricos, vemos por un lado el amor de Dios que no cambia, y por otro lado que el pueblo de Dios, cuando reconoció su error, mejoró. Entonces yo debo de tener la confianza, como dice también Proverbios. Si yo encubro mi pecado a un Dios que lo sabe todo, ¿qué gano? No gano nada. Pero si yo reconozco, me humillo, reconozco mis errores, reconozco mis debilidades, mis flaquezas, a un Dios que lo sabe todo y me sigue amando, gano más. Gano la gracia, gano el perdón. Entonces yo quiero invitarte a que tú puedas, así como el salmista, reconocer tus errores, tus limitaciones, reconocer cuando has fallado el pacto, reconocer lo que no has hecho bien, y decir: Dios, ayúdame a aprender de mis errores, no quiero volver a caer en esa piedra, ayúdame. No solamente perdóname por lo que caí, sino ayúdame a no caer. Porque ya esa experiencia, ese golpe dolió, ese error trajo lágrimas. Entonces yo no quiero volver a caer. Ayúdame a aprender del pasado para no volverlo a repetir. Dios, dame la fuerza para librarme, como dice, ¿no?, la oración de Jesús que nos enseñó, ¿no? Líbrame del mal. Ayúdame, no quiero caer en el mismo error del pasado.
reconozco mis limitaciones, acepto ese amor de Dios y como el salmista voy a poder cantar alabanza de victoria, pastor. Amén. Recuerda que todo lo que estudiamos tiene un objetivo de llevarnos a la acción. Sí, ya hemos explorado, hemos aplicado el texto, pero eso no tendría sentido si no lo llevamos a la práctica. ¿Qué debemos hacer? Por eso presentamos el CREA. Pastor Andrade, ¿qué podríamos hacer después de este fascinante y extraordinario estudio de la Biblia? Pastor, vamos a tratar, ¿qué les parece crear un salmo de mi familia? De las bendiciones, como Dios hizo, por ejemplo. ¿Componer un salmo? Salmo de la familia Andrade Zúñiga, Andrade Rebas. Muy bueno. Yo pondría, ¿no? Dios, gracias por tu misericordia y tu cuidado en el tiempo de COVID. ¿no? Estuve enfermo y tú me protegiste. Dios, gracias porque en tal medio nos diste la herencia de nuestro hijo. Un salmo tal vez enmarcarlo ahí, pastor. Un salmo donde vea la historia de nuestra familia, pastor, resaltando la gratitud, la misericordia de Dios, cómo Dios nos cuidó. Tal vez un accidente, pastor, no por ahí en salmo, ¿no? Dios, gracias porque nos salvaste. Ya está, ya tengo pensado mi salmo. Muy bien, buena tarea. Pastor Arlan, ¿alguna cosa más? Que lo compartan ahí los que hacen. Sí, claro. Hay que compartir, ¿no? Vamos a compartir. Pastor Heisen, creo que para llevar a la práctica todo lo que hemos compartido con ustedes, tenemos que dar estudios bíblicos. Tenemos que abrir más la Biblia y enseñar a las personas ese Dios maravilloso, un Dios que no cambia, un Dios que lo que promete cumple. Así que quiero invitarte para que no te olvides. Los sábados misioneros, allí, junto con tu unidad de acción, tu grupo pequeño, sigue compartiendo la palabra de Dios a través del curso bíblico. Muy bien, muy atinado. Muchas gracias, pastor. Extraordinario. Queridos amigos, de esta manera queremos despedirnos, no sin antes agradecerte por haberte conectado. Y te invitamos a que puedas dejar tus comentarios aquí en el video, aquí en los comentarios. Queremos leer también tus saludos, desde dónde nos ves. Y también queremos pedirte que puedas compartir ese link con más contactos tuyos. Esta fue la lección número 10, lecciones del pasado. Y nos reencontramos en una siguiente lección, la lección número 11. Que Dios te bendiga.